Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy. Estamos hoy en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tenemos un versículo pero muy importante y muy bueno para nosotros, para entender, que habla del sufrimiento vicario de Cristo, que Él padeció, Él murió en la cruz solo una vez por nosotros. El propósito para llevarnos a Dios, para ofrecernos a Dios, para darnos a Dios. Única manera para limpiarnos, para pagar la deuda. El sacrificio vicario de Cristo, que hizo con todo su cuerpo así. Vamos a ver 1 de Pedro 3, 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, otra vez vamos a leer. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, acá tenemos el versículo y vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes en eso. Primeramente, tenemos esa idea de padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo. Tenemos acá, porque también Cristo padeció. Y lo que es importante, tenemos acá en castellano, una sola vez. Eso representa en esa palabra hapax, acá en griego. Hati que Cristo hapax peri hamartion epathe, dikaios hyper adikon, hina hemas prosagege totheo, thanatothes men sarki, zoapoethes de to pneumate. Bueno, entonces tenemos una sola vez padeció, una sola vez tenía que morir por nuestros pecados. No es una crucifixión que sigue pasando año tras año. El pago de pecado de toda la humanidad pasó en la cruz en ese momento. A ti que Cristo es Cristo, hapax una sola vez, pere hamartion, acerca de pecados, hablando de pecados. Epathe, dikaios. Bueno, epathe es padeció. Tenemos un variante interesante. Vamos a hablar de eso porque en otro texto, bueno, por ejemplo, texto crítico, pero vamos a ver, y algunos otros, tiene epethane. Puede ver que es muy parecido a apethane. Quiere decir que murió. Entonces tenemos un variante, murió, y texto de ese texto Scrivener, que es texto recepto, el texto común griego tiene epathe como padeció, padecer o morir. Bueno, uno está hablando de la pasión de Cristo y otro está hablando de la totalidad de su muerte en la cruz por nuestro pecado. Entonces, en teología no está cambiando algo, solo énfasis de lo que está hablando del versículo así. Dikaios huper adikon. Dikaios huper adikon. Entonces, el justo sobre el injusto, así. Bueno, tenemos esa palabra hina, que siempre va
mostrarnos un propósito que va a pasar. Hina u para. Hemas prosagage totheo. Para guiarnos así o llevarnos así a Dios, totheo. Y tenemos el cómo. Tenemos dos participios aeristo. Entonces podemos traducir así como tenemos en castellano. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bueno, siendo muerto, eso. Es así un participio pasado, así, siendo muerto. Y bueno, vivificado es igual en el griego, mismo gramática. Muerto, vivificado, siendo muerto, vivificado. Entonces, tenemos así. Bueno, dice acá, thanatothes, y también tenemos zoapoethes. Son muy similares así. Entonces, to peona pneumati. Bueno, en el texto crítico no tiene artículo, pero acá tiene artículo. Cambio va a ser entre los sentidos, como tenemos en el texto común. Así está directamente hablando de Espíritu Santo. Otro está, bueno, como vivificado en espíritu así. Entonces, un poco diferente, pero vamos a ver en la versión antigua de 09 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Puede ver que son igual como en la 60 y 09 en ese cosa que no hay artículo en el espíritu, que el texto común griego tiene un artículo así en el espíritu. Bueno, vamos a ver cómo tenemos en 1865, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. A mí me gusta cómo lee eso porque tenemos un poquito de poesía que tenemos en el texto, como mortificado y vivificado. Eso debe coordinar porque en griego, y también vamos a ver que en latín, en siriaco, hay una correlación entre esas dos palabras. Entonces, en un lado mortificado, otro lado vivificado. Entonces, a mí me gusta cómo está capturado acá. Y también tenemos el artículo acá, por el Espíritu. Bueno, recuerda que la Biblia más antigua, bueno, va a pegar mucho al texto tradicional de griego, así en el Nuevo Testamento. Biblia del Oso dice así, porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado en espíritu. Puede ver que Biblia del Oso no tiene el artículo, pero tiene el artículo acá, el Cristo, un artículo allí. Entonces, que no tenemos en las otras versiones, el Cristo. Y a ver qué dice el griego. Bueno, en griego no tiene artículo en Cristo, pero bueno, para enfatizar, el traductor hizo así. Bueno, entonces vamos a ver el texto inglés. Así tenemos 1 Peter 3, verse 18. 1 Peter 3, verse 18.
For Christ hath, otra vez, voy a leer. 1 Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Bueno, entonces, tenemos primera parte. For Christ also, porque por Cristo también, hath once suffered for sins. Había una vez sufrido por pecados. The just for the unjust. El justo en lugar del injusto, para el injusto, por el injusto. That he might bring us to God. Que él nos lleve a Dios. Es un subjuntivo en inglés. No sé, estoy terrible con subjuntivo en castellano, perdón. Entonces, that he might bring us. Cuando tenemos esa palabra might, no tenemos terminaciones en inglés para subjuntivo, pero podemos poner subjuntivo por agregar una palabra así como might. Y recuerda que esa palabra might no... Hay otra palabra que suena igual en inglés, que está hablando de fortaleza. Might makes right, como así, una frase así. Might, esa otra palabra, eso para indicar subjuntivo. He might bring us to God, que pueda llevarnos a Dios. Dice, being put to death in the flesh, siendo mortificado en la carne, but quickened by the Spirit, pero vivificado por el Espíritu. Tenemos el artículo así, the. Y bueno, otra nota es quickened. Es una palabra antigua para vivificar. Hoy en día vamos a decir algo así, but made alive by the Spirit, vivificado así. Pero quickened va a haber en la Biblia antigua así. Y tiene mismo idea que está vivificado así. Bueno, vamos al texto latín. Vamos a ver algo que, interesante para nosotros que leemos castellano, porque tenemos ese ritmo que tenemos en la Biblia castellana así. Dice, capítulo 3, 18, Quia et Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, justus pro iustis, ut nos offeret Deo mortificatus quidem carne vivificatus autum spiritu. Bueno, entonces tenemos realmente todo igual, pero quiero mostrar algo que va a haber, que es interesante, porque como le dije, que hay algunos variantes entre los textos, y vamos a ver la diferencia acá, que tenemos otra variante así en latín. Y realmente el latín está mezclado entre como texto tradicional y texto crítico. Y recuerda que no existe un texto crítico y tampoco no exactamente textos tradicionales. Hay muchos textos más del Nuevo Testamento griego, más que 5,000. La mayoría están exactamente igual o muy similar. Eso se llama texto tradicional, el texto griego común, y un parte de eso, una muestra de eso, se llama el texto recepto, así, que forma un buen ejemplar,
del texto tradicional así. Entonces tenemos, a veces alguien puede ser confundido por muchos nombres, pero texto bizantino, texto tradicional, texto mayoritano, básicamente está hablando más o menos de misma cosa. Y el texto recibido está debajo de esa familia, más refinado en esa familia. Y cuando hablamos de texto texto crítico, normalmente estamos hablando lo que es distinto o diferente que texto bizantino o texto tradicional, especialmente del texto recibido así que tenemos. Entonces, no confundir, es que alguien puede buscar los variantes y es interesante. A mí me gusta ver cómo apareció un variante. Y hay mucho que tiene conocimiento en eso y a veces hay más información que no tenemos el por qué algo cambió a otro, pero podemos poner una hipótesis así muchas veces. Bueno, entonces volver a eso, tenemos semeles como hapax en griego, como solo una vez, así, pro peccatis nostris mortuus est. Bueno, tenemos un variante acá, pro peccatis nostris. Bueno, en el griego solo dice por los pecados, así. Y no tiene nuestro. Algunos textos griegos sí tiene nuestro, así. Pero en latín tenemos pro peccatis nostris, por nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasa? Está haciendo el lector o traductor más personal a la audiencia, que incluyendo también a sí mismo. Y el texto común, el texto tradicional griego, es más genérico en eso. Solo está hablando de pecados, no haciendo personal a la audiencia. Entonces, el resultado es igual, solo uno va a caer más personal a los audientes así. Bueno, mortuos bueno, tenemos muchas veces tenemos construcción en castellano así muchas veces por el latín, porque es muy similar. Pero en eso tenemos un verbo perfecto latín, participio así pasivo así, mortuos est, y este es de presente activo indicativo así. Bueno, justus pro injustus, bueno, el justo en lugar de injusto, ut nos oferet Deo. Otro variante. En el griego, recuerda que tenemos prosagage, totheo, bueno, va a guiarnos o llevarnos a Dios. En el latín tenemos ese verbo y ut nos oferet Deo, y nos ofreció a Dios. Entonces tenemos uno tenemos llevar, otro tenemos ofrecer, como Cristo está ofreciendo todo eso a Dios así, como una ofrenda. Y realmente son muy relacionados. Cuando llegamos a siriaco, vamos a ver que la palabra siriaco puede significar los dos, ofrecer y también llevar. Y bueno, creo que la diferencia entre algunos de esos textos puede ser que cómo había afectado por el siriaco, por el arameo. Y creo que eso explique porque es una palabra que tiene los dos significados así. Interesante. Bueno, mortificatus quidem carne vivificatus
autum spiritu. Bueno, como tenemos en el griego, y ya vimos en la Biblia castellana antigua, mortificado y vivificado. Tenemos ese ritmo así, mortificatus, vivificatus. Los dos son verbos perfectos, participios pasivos. Entonces hay un ritmo así en eso. Bueno, entonces solo quiero leer eso. La traducción de la Peshitta. Bueno, recuerda que no es muy pegado, muy literal, pero vamos a leer. Porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu. Bueno, no es muy literal. Bueno, la Peshitta también tenemos el mismo ritmo acá. Murió y realmente debe ser vivió en como tiempo pasado. Recuerda, no hay pasado, hay perfecto e imperfecto, pero es verbo perfecto, entonces completo. Murió en el cuerpo pero vivo en espíritu. No, entonces vivió en el espíritu. Entonces creo que tiene así para fluir más al oyente, pero no es muy literal acá. Pero lo que es interesante es que tenemos, ese verbo para llevarnos. Voy a encontrar acá para ver y puede buscar esa palabra. Perdón, es terrible. Ese es un verbo imperfecto pael, que es intensivo y tiene esa terminación para nosotros, llevarnos. Pero lo que es interesante es que quiere decir para ofrecer también. Bueno, puede ver como ese al raíz de ese karab, como tenemos en Mateo, esa palabra que es el monte que dice corban, así, una ofrenda así. Bueno, tenemos, viene de esa palabra. Bueno, entonces, ¿qué es importante entender? Es que tenemos en Cristo, Él padeció, murió por nuestros pecados, así. Entonces, en Peshitta está utilizando ese tema de morir. Él murió por nuestros pecados. Tiene ese agregado nuestro, así en ese caso. Entonces, como el texto tradicional griego, no tiene nuestro así, pero por general está hablando. Es más específico así, utilizando epathe como padeció, entonces hablando de la pasión de Cristo, así. Y ¿qué más? Voy rápidamente mostrar eso. Es un ejemplo de un aparato crítico. Es algo antiguo de Trageles. Y hay otros, pero a mí me gusta eso porque es muy verboso, así. Entonces tiene mucha información. Algunos hoy en día no tienen tanta información. Bueno, tenemos las variaciones así. Y ya explicamos eso. Amartión son pecados y muestra en qué versiones tiene de una forma y qué versiones tiene de otra. Y puede ver agregar, hemón, podemos ver en la Vulgata, Siriaco Peshitta que vimos. Y en otros textos, por ejemplo, Sinai Tecote, bueno, Seda Aleph, tiene Huperemon, tiene un poquito más así. Arminiano tiene así, Huperemon, sobre
humon, así, y otro gemon, humon, así. Entonces hay algunas variaciones. A mí parece que las variaciones pueden ser explicado por el arameo en esa cosa, porque como no, es una hipótesis que tengo yo, no sé, que alguna de las variaciones que tenemos en griego puede ser una traducción de algunos elementos en el arameo. Interesante. Y también tenemos ese apethanen, como murió, y tenemos mucha representación de ese variante del texto común griego, como en esas variaciones, así, el siriaco, tenemos armenio, el cóptico, una traducción muy antigua, pero tenemos epathen, como tenemos en ese que tiene una sigma final así, está hablando del texto común griego. En esa obra tiene ese símbolo así. Y bueno, y puede ver que también en ese variante así de Codex Vaticanos, así, tiene así. Entonces está representado en otros textos antiguos también. Y otra cosa es agregar más al final de ese texto así. Entonces puede ver cómo está. Solo voy a mostrar algo así. Y otro variante de espíritu. En el texto común griego tiene ese to, ese artículo, pero está omitido en otras cosas. Entonces, hablando de texto crítico o texto tradicional, no es tan simple que la mayoría tiene. Hay muchos, pero lo que podemos tener es que no hay duda que tenemos la palabra de Dios hoy en día, y no hay duda en descubrir qué dice. No es que es tan ambiguo como algunos quieren proponer. No podemos tener la verdad, y no hay manera para huir de la verdad. La verdad es que somos pecadores. Solo hay un Salvador. Cristo padeció. Cristo murió. Si alguno tiene una Biblia moderna que dice Cristo murió en lugar de padeció, no cambia la doctrina, porque prefiero acá, en esa instancia, padeció. Pero no cambia, porque podemos encontrar muchos lugares en la Escritura, en cualquier Biblia, como Él padeció por nosotros. Pero así tenemos. Entonces, entre todos los variantes, todavía hay el mensaje que Cristo es el sacrificio vicario para nosotros. Él pagó toda la deuda y no hay nada para yo pagar. Él pagó todo pagado en la cruz, una sola vez, como tenemos esa palabra, hapax. Y también tenemos equivalente en el siriaco, tenemos equivalente en el latín, tenemos en castellano, una sola vez. Es la verdad. Para ofrecernos, para llevarnos, bueno, los dos son buenos, así, porque así es que Él ofreció a sí mismo, y llevando todo a la cruz, todo nuestro pecado, y hay un intercambio entre la justicia de Dios y la injusticia del hombre para cada persona que quiere recibir. Y la diferencia entre muchas religiones es cómo recibir el perdón de Dios. Creemos nosotros lo que dice la Biblia, que es por fe y arrepentimiento. Otros dicen por sacramentos, otros dicen es por hacer algo
Hay un método que cada uno tiene. Algunos dicen por bautismo, pero en la Biblia encuentro que es por fe y arrepentimiento apartado de obras. Solo en Cristo, que Cristo hizo toda la obra y está ofreciendo a cada persona el perdón. Bueno, que lean el resto de 1 de Pedro, por favor, y busquen cómo dice Dios en lugar de nuestros pecados y cómo Él padeció una sola vez por nosotros. Bueno, muchas gracias, que tengan un muy buen día. Dios los bendiga.